Hoy se cumplen 10 días de la desaparición de Carlos Emilio. 10 días de angustia, 10 días de terror en la familia que lo busca incesantemente. Su padre, su madre, con la que platiqué ayer en este estudio de televisión, donde me expresó su preocupación por su hijo y donde hizo un llamado a la gente mala que tiene a Carlos Emilio para que lo regrese sano y salvo, para que lo entregue a la familia. A 10 días de la desaparición del duranguense, del joven duranguense, que lamentablemente entró a divertirse a la terraza Valentinos en Mazatlán, Sinaloa, en el puerto de Mazatlán, el 5 de octubre, no hay absolutamente nada en concreto en torno a la investigación. Existe en estos momentos una declaración que hace el gobierno de Sinaloa, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que indica que Carlos Emilio sí salió del lugar de la terraza Valentinos, que hay registro de su salida, pero nada más. También existe en estos momentos la versión que la propia madre de Carlos Emilio, la señora Brenda Valenzuela, ha expresado a este medio y otros medios. La señal del celular de Carlos Emilio dejó de emitirse a 10 cuadras del Valentinos, en Cerro de la Concepción número 11. Fueron 10 cuadras del lugar donde salió Carlos Emilio, llegó hasta esta calle, Cerro de la Concepción número 11, y ya no se supo más porque el teléfono ya no emitió ninguna otra señal. La geolocalización del teléfono, eso es lo que indica. Pero hasta el momento, el gobierno de Sinaloa, 10 días después, no ha manifestado algún indicio o alguna declaración respecto al paradero del joven de 21 años que estuvo al interior de la terraza, que acudió al baño y que de pronto se esfumó, desapareció. La contradicción aquí es, finalmente, para la fiscalía es, sí salió del local, pero nadie lo vio. Las dos primas con las que iba Carlos Emilio no se percataron en el momento en que salió el joven. Las sábanas que debe tener ya la fiscalía en estos momentos del celular, la comunicación que él pudo haber tenido, deben formar parte de la investigación. Pero pareciera que algo oculta el gobierno de Sinaloa. Parece que algo está evidentemente siendo tapado. Pero la pregunta es, ¿para beneficiar a quién? ¿A quién cuida el gobierno de Rubén Rocha Moya? Al actual secretario de Economía del gobierno estatal, el señor Velarde, el Piti Velarde, que acaba de declarar hace menos de 24 horas que él es socio de la terraza Valentinos, pero que desde hace mucho tiempo no tiene nada que ver con la operación del local. Número 1, el funcionario público, el señor Velarde, claro que es propietario, claro que es socio de la terraza Valentinos y de otros giros parecidos y de restaurantes. Debe haber una responsabilidad directa en torno a él y a sus socios. Y que diga el señor que se ha usado lamentablemente su nombre en este caso, por su responsabilidad como funcionario público, no lo exime de que él debe de informar, él debe de dar detalles de lo que sucedió al interior del negocio del cual es socio. Rubén Rocha, el gobernador cómplice, el gobernador que solapa, el gobernador que entregó al crimen organizado el mando del estado de Sinaloa, debería desapararlo de su cargo. Porque
Él es fundamentalmente un hombre que forma parte de su equipo de trabajo, pero que también tiene la actividad empresarial y que seguramente sabe perfectamente bien qué pasó la madrugada del 5 de octubre. Si la señal del celular del joven dejó de emitirse a 10 cuadras del famoso Valentinos, entonces estamos hablando de que la desaparición y de que las cámaras que debe de tener el antro debieron haber registrado la salida del joven. Y otra vez la pregunta es, ¿quién sacó al joven? ¿Quién sacó a Carlos Emilio del antro? ¿Para qué lo sacaron? Si hubo alguna discusión al interior del baño que provocó una reacción probablemente del equipo de seguridad del famoso antro propiedad del Piti Velarde. Pero que este señor salga y diga que lamentablemente lo están involucrando en algo, que lo están mencionando y se haga el mártir. No, señor Velarde, usted es socio de esa empresa. Usted recibe ganancias de las entradas, de los parroquianos que acuden a la terraza Valentino a consumir bebidas alcohólicas y escuchar música y divertirse. Porque hasta donde sabemos, ahí en ese lugar, no solo hay venta de alcohol, hay la presunción de la venta de otro tipo de mercancía ilícita. Pero vaya cinismo del señor Velarde, vaya cinismo de Rubén Rocha Moya. Todo esto ha develado prácticamente las desapariciones de más duranguenses. No solo es Carlos Emilio, ha habido más duranguenses que han desaparecido misteriosamente en Mazatlán. Jóvenes que han llegado, que han entrado a los lugares de diversión y que de pronto ya su familia desconoce su paradero. Mazatlán, el Triángulo de las Bermudas, o Mazatlán, el puerto en el que no hay ley estatal. Mazatlán, el puerto en donde todo puede suceder en la integridad física de quienes visitan para divertirse, para pasarla con la familia, momentos de esparcimiento que se convierten en tragedias. Hoy a 10 días, la frase que me dijo ayer Brenda, la mamá de Carlos Emilio, me sigue retumbando en los oídos. Cuando yo le preguntaba qué le diría a Rubén Rocha Moya si lo tuviese enfrente, la frase que ella emplea es que me regresen a mi hijo. Y a la gente mala, porque ella, su corazón de madre sabe perfectamente bien, y la opinión pública en general, que la gente mala, así la calificó ella, tiene a su hijo secuestrado o fue quien lo sacó del bar Valentinos. A la gente mala le pide que le regresen a su hijo. Ese es el clamor de una madre rota, desesperada, que con lágrimas en los ojos, en la entrevista de ayer que le hice en este estudio, mostró también valentía, mostró también ecuanimidad y cuidó sus palabras. Cada una de sus palabras las cuidó para no dañar probablemente la integridad física de su hijo. Está el padre de Carlos Emilio que lo sigue buscando, el padre que lamentablemente en estos momentos ha de estar lamentándose el hecho de que un fin de semana de diversión se convirtió en una tragedia. Está la familia preocupada, están los amigos,
En general la sociedad en Durango está preocupada. Están las madres buscadoras. Porque el caso de Carlos Emilio es uno, pero ¿cuántas madres de jovencitas y jovencitos han buscado en todo el territorio nacional a sus hijos? ¿Cuántas madres han sido desdeñadas, han sido vistas con desdén y desprecio en ocasiones por la autoridad? Porque inmediatamente para el régimen les pagan los conservadores. A ustedes les pagan los conservadores para dañar la imagen de nuestro gobierno. Rubén Rocha dice que los medios exageran. Rubén Rocha trae el mismo mantra que en su momento repitieron los gobiernos o el gobierno de López Obrador. No, señor gobernador, usted no va a entender el dolor de una madre que busca a su hijo. No lo va a entender, porque la suerte de Carlos Emilio es distinta a la suerte de uno de sus hijos. Lamentablemente sus hijos sufrieron un atentado, uno de ellos, y quien pagó fatalmente el resultado de ese atentado fue un escolta, fue un trabajador que usted le puso a sus hijos para que los resguardara, para que los cuidara. Pero de no haber sido por ese escolta que falleció, probablemente estaríamos contando otra historia que hubiese sido muy lamentable, muy triste. Porque perder a un hijo ha de ser una de las pesadillas más siniestras y más dolorosas que el ser humano puede vivir. Y usted, señor gobernador Rubén Rocha, tiene la oportunidad de tener guaruras, de tener un equipo de seguridad para que resguarde a sus hijos, a su esposa, a su familia, a usted mismo. Pero Carlos Emilio no tuvo esa suerte. Carlos Emilio era un ciudadano de 21 años común y corriente que entró a un lugar para divertirse y que de pronto desapareció. Esa es la diferencia en cuanto a la empatía que puede sentir un gobernador como Rubén Rocha Moya, que ha entregado completamente su gobierno y las decisiones a los poderes fácticos. Rubén Rocha jamás podrá sentir lo que está sintiendo, ojalá y no, ojalá y nunca lo sienta, de veras, gobernador, lo que está sintiendo Brenda. Porque Brenda, a pesar del dolor que le causa no saber, a 10 días de la desaparición de su hijo, sigue estoica, sigue de pie, sigue valiente, sigue exigiéndole a usted que sonríe en una de las tantas imágenes que se difunden en redes. Porque don Rubén, ¿cómo puede sonreír teniendo un estado sitiado por el narcotráfico? ¿Cómo puede sonreír? ¿Con qué cinismo sonríe Rubén Rocha? Usted nunca va a sentir lo que está sintiendo, ni se lo deseamos, Brenda, la mamá de Carlos Emilio. Su esposa jamás va a sentir la ausencia de un hijo. Ojalá y no, gobernador. De corazón se lo deseamos. Pero usted sigue manteniendo al Piti Velarde como funcionario, cuando en estos momentos usted ya debería haberlo separado de su cargo, para que se investigara realmente qué pasó en el giro, en la negociación de diversión, no quise llamarlo giro negro, en ese giro del cual es propietario un funcionario suyo. Pero a usted no le importa eso. A usted le importa seguir sonriendo y que lo sigan palomeando como un gobernador que ha logrado mantenerse pese a la guerra que inició en Culiacán, en donde se dice presumiblemente usted también la originó, porque tiene 1 año y meses aquella guerra desatada
entre uno de los cárteles donde también, presumiblemente, usted forma parte de él. Porque de alguna manera todo el mundo sabe, y es Vox Populi en Culiacán, en Mazatlán, que usted pues era muy amigo de los cabecillas más importantes del narcotráfico en el cártel de Sinaloa. Pero bueno, hoy nos toca decirle como mexicanos al famoso Piti Velarde y a Rubén Rocha que ojalá en algún momento de lucidez que tengan, en algún momento en donde la coraza de soberbia tenga una grieta que permita entrar a la solidaridad y a la buena gobernanza. En esa grieta de soberbia de la cual usted está cubierto, que en algún momento entre esa parte de la que usted protestó, velar y cuidar de los sinaloenses, proporcionarles seguridad, brindarles seguridad, le llegue hasta su cerebro, si es que todavía lo tiene a Rubén Rocha, y pueda usted pensar que tiene que regresarle a una madre desesperada, que llora todos los días la ausencia de su hijo. A 10 días, hoy se cumplen 10 días, apenas su pinche fiscalía acaba de decir que hay indicios que Carlos Emilio sí salió del Valentinos. Qué poca manera de ser empáticos, don Rubén. Qué lamentable, qué lamentable. Yo me quedo con la frase de doña Brenda, esa frase que pronunció aquí, ese clamor, ese pedimento que le salió del alma y que los que estábamos en el estudio y yo en lo personal lo sentí muy, muy cerca. A la gente mala que tiene a mi hijo le pido que me lo regrese. Y yo le preguntaba, ¿por qué a la gente mala, señora Brenda? Dice, porque solamente la gente mala pudo habérmelo arrebatado. Esa frase ahí está. Y esa frase parece no llegarle a los oídos de los funcionarios en Mazatlán, en Sinaloa, porque resulta que además para ellos es común que la gente desaparezca en Mazatlán, para ellos es normal que la gente desaparezca en Mazatlán. Qué lamentable, señor gobernador. Usted es el único que puede regresar a Carlos Emilio al seno familiar, a Durango, a Guadalupe Victoria, de donde es originario. Usted es el único. Usted es el gobernador de Sinaloa. Bueno, eso creemos, que usted manda en Sinaloa. Demuéstrelo. Escuche a una madre desesperada que lo que le pide es: regrésenme a mi hijo. A la gente mala, donde no sé si usted forme parte de la gente mala, Rubén Rocha. Creo que no. Aunque el resto de la población en Sinaloa cree que sí. Escuche a esa mujer que le pide desde el fondo de su alma, desde su corazón roto, desde la desgracia de sentir que va a perder a su hijo. Escúchela, gobernador, escúchela. Y haga todo lo posible para que no nada más Carlos Emilio regrese, sino el resto de los desaparecidos, que para usted es cosa común, al igual del alcalde de Mazatlán, al igual
Al igual que prácticamente el territorio nacional donde los desaparecidos es una constante. Regrésenme a mi hijo. A la gente mala le pido, regrésenme a mi hijo. Brenda Valenzuela.